Ahora, Claro. tu área son las ciencias, ¿no es cierto? Sí. No, yo creo que todos queremos saber qué has encontrado, a qué conclusiones has llegado tú entre la relación entre las ciencias y la fe. ¿Qué conclusiones puedes llegar? Claro, em, la realidad es que esa dicotomía que, mm, que habla la gente en general, o que es como eh, mundialmente divulgada, que la ciencia y la fe son cosas separadas, son simplemente un relato sin sentido. Esa es la realidad. Claro, en el Porque desconocimiento. sí, y de hecho, porque el hecho de decir, no, yo soy científico y creo que no existe Dios, eso es fuera del área de la ciencia. Por ejemplo, el hecho de decir ciencia viene del latín scientia, que significa conocimiento, y por eso, por ejemplo, la teología fue considerada hasta hace menos de un siglo y tanto como la reina de la ciencia, la teología. Claro. Entonces, Mm. porque es el fin último de conocimiento, el conocimiento del creador, de lo último que es la razón de la existencia. Entonces, Claro. va mucho más allá. Entonces, yendo un poco a las cosas más prácticas, uno se podría partir por ciencias exactas, que la matemática. Ciencias exactas existe la matemática y la lógica. Y otras son las ciencias naturales, que viene la física, la química, la biología. Y otras ciencias como históricas, económicas, esos son otros tipos de ciencia, otros tipos de conocimiento. Claro. Mm. Pero, por ejemplo, la ciencia matemática, uno se pregunta, ¿es que el hombre fue el que creó la ciencia o las matemáticas, o es que existe un elemento abstracto que es exterior al hombre? Claro. Entonces la pregunta que viene, si el hombre fue el que la creó, significa que el hombre es necesario para las matemáticas. Pero uno se hace preguntas filosóficas y no me gustaría entrar en tanto detalle para no volvernos locos y se me caigan los últimos pelos. Claro. Pero uno se pone a pensar que el elemento abstracto de las matemáticas no requiere al hombre, al humano, al ser humano, en ese sentido. Mm. Entonces, existe este elemento abstracto que no es físico, no pertenece a la parte física del universo, que es, por ejemplo, el concepto de la unidad o de la Claro, suma. sí, po. Esos elementos, un objeto más otro objeto da igual dos objetos. Entonces, Mm. este elemento abstracto no pertenece al mundo físico y tampoco fue, perdón, no fue creado por el hombre, y el hombre no es necesario para decir que 1 más 1 es 2. Mm. Claro. Entonces, Claro. entonces tenemos este elemento que es abstracto, que es externo al universo físico. Entonces, eso automáticamente indica que hay algo externo al mundo natural que nosotros conocemos. Entonces, uno puede partir por ese tipo de ideas. Ahora, yo soy fiel creyente cristiano, y yo creo que es Dios el que cambia nuestro corazón. Entonces, nosotros podemos tener indicios de nuestra condición de pecador, de la existencia de muchas cosas. Por eso existen la cantidad de religiones que existen, y por eso el hombre, como decía un teólogo antiguo, que después lo voy a nombrar para no causar problemas ahora, Claro. ¿por qué el hombre es un homus religiosus? ¿Y por qué el Claro. hombre siempre cae en la religión? Incluso esta gente que se cree científica y ese tipo de cosas, caen en un tipo de religión y alaban y tienen sus profetas y ese tipo de cosas. Su espiritualidad. Entonces, finalmente vuelven siempre a la religión. Entonces, Claro. finalmente la dicotomía entre las ciencias y la fe no existe. Muchos de los más Sí. grandes científicos que han existido en la historia de la humanidad han sido cristianos. Newton, Gauss, Maxwell, Pasteur. Puedo nombrar un montón y me aburriría diciendo quiénes fueron cristianos y quiénes no fueron cristianos. La Universidad de Ginebra fue fundada por Juan Calvino, acá, en 1559. Entonces, el concepto de universidad es un concepto cristiano. El concepto de enseñanza es un concepto cristiano. El concepto de desarrollo es un concepto cristiano. No es concepto hindú o babilónico o chino, no, es cristiano. El desarrollo, el desarrollo de la ciencia ha sido principalmente basado en la fe cristiana, y porque creemos
que existe un creador, un Dios todopoderoso, que creó el mundo de una manera que nosotros la podemos interpretar y poder aprovechar las bondades de la creación de Dios. Y podemos descubrirlo. Entonces, la premisa de la ciencia, de poder descubrir, de poder hacer un experimento, es que Dios creó un universo que es entendible y que nosotros podemos traducirlo en lenguaje matemático, hacer una ecuación, resolverla y sacarse un rojo en la universidad. Pero bueno, ¿Sabes qué? Me gustaría aprovechar de citar, porque justo en el contexto que tú dices, hay un matemático muy conocido y un genio, se llama John Lennox, y es apologista cristiano igual. Y él decía justo en esta línea, decía: cuanto más comprendo la ciencia, más creo en Dios por la maravilla de la amplitud, sofisticación e integridad de su creación. Como tú dices, al fin y al cabo hay una lógica que nosotros podemos encontrar y podemos estudiar. Nos da indicios de Dios. No nos dice que es Dios, pero nos da indicios. Y eso es algo que muchos ateos y personas agnósticas muchas veces no quieren aceptar. Y es muy interesante cómo lo colocas tú en este punto de vista de eso abstracto. No, impresionante, ¿eh? Porque es como que a la gente en cierto aspecto de repente le molestara que esté Dios ahí, que esté este concepto. Entonces, te lo pregunto en realidad porque sabes que nosotros en este podcast somos todos cristianos y tenemos esta fe arraigada en nuestro corazón, no solo por un tema familiar, cultural de nuestra propia familia, porque somos esa típica persona que de repente dicen: no, yo nací cristiano, así que la familia toda tiene una cultura religiosa, pero que al mismo tiempo nosotros hemos sobrellevado esa fe a lo que la Biblia pide que se lleve, que es a de creer en, ¿no es cierto?, en Jesús como Señor y Salvador. Y en ese sentido, uno siempre tiene esos conflictos de que la gente le busca la quinta pata al gato para poder sacar a Dios de la realidad, de la ciencia, de las disciplinas. Entonces, por eso te lo preguntaba, porque en realidad que llegue alguien como tú, con tus niveles a los cuales has alcanzado de conocimiento y de estudio, y digas: la fe literalmente está presente en todo, no como concepto de fe, sino que Dios está ahí. A uno como cristiano sabe que es Dios el que está ahí. Y en ese sentido es impresionante. De verdad que por eso te lo preguntaba, porque que lo diga otra persona que no tiene quizá tanto nivel de conocimiento de la realidad de las ciencias es distinto. No sé si se da a entender, creo. Sí. En ese sentido yo lo encuentro... Para mí era una pregunta que yo la venía pensando de hace mucho en realidad. Quería hacerte esa pregunta en realidad a día. Solamente un pequeño alcance, que algo igual que de repente se tiende a confundir, es que mucha gente, y de repente no sé cómo reaccionar tampoco a eso, mucha gente espera como que una persona importante o alguien de alto conocimiento es el que le dé la autoridad para poder creer en Dios, o para defender o para asentar la fe. Claro. No lo creo de esa manera en lo personal, y yo creo que una persona puede llegar a la conclusión, por la misericordia de Dios en primera instancia, de la existencia de Dios sin tener conocimientos de nada, porque Dios puede iluminar el corazón de cualquier persona a través de su evangelio. Sí, eso es completamente cierto. Sí. Así que es solamente, y yo quería compartir, digamos, todo este camino que me ha tocado vivir, de cómo uno encuentra todas estas cosas maravillosas, de que incluso la ciencia, las matemáticas, la física, todas las cosas tienen como principio fundamental Dios. Claro. Pero tampoco no es necesario. Mientras usted tenga el evangelio, es suficiente. Sí, mientras uno tenga la palabra de Dios ahí, yo creo que la persona que es cristiano y que está metido en esto que Dios nos trae, en ese sentido, es Dios quien en su misericordia, como decías tú, se revela, pero uno sabe que
que la palabra transforma, pero de una manera que es inentendible en realidad. Eso es el milagro de repente al cual nosotros nos referimos. Entonces, claro, igual uno, no puedo mentir, uno tiene ese morbo de llegar y preguntarles cómo llegar con... Si pudiera sentarme con Santana a preguntarle cosas de música, estaría vuelto loco. O a sentarme, no sé, con John Mayer o alguno de los músicos que yo le encuentro como referentes musicales. Por eso de repente uno tiene ese ahí, ese deseo de preguntar. Pero la conclusión que dices tú es la misericordia de Dios, definitivamente.